Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, estamos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Juan Seda y como todos los programas tenemos invitados a profesores de nuestra facultad para hablar sobre cuestiones de sus respectivas materias. Hoy contamos con la presencia distinguida de Marta Espesot, que es profesora adjunta regular de práctico profesional. ¿Cómo te va, Marta? Hola, ¿qué tal? Y también estamos con Guillermo González, que es abogado mediador y presidente de la Unión de Mediadores Prejudiciales y también miembro de mediadores del equipo de mediadores escolares del gobierno de la ciudad. ¿Cómo te va, Guillermo? Hola, ¿cómo estás, Juan? Bueno, gracias por venir. El tema de hoy obviamente va a ser la mediación, que es una herramienta que ha surgido en los últimos años. ¿Cuándo surge la mediación? Oficialmente, A ver, primero tiene antecedentes que tienen que ver con experiencias piloto por los años 90, comienzo de los 90, con la idea de empezar a probar cómo podía funcionar en las cámaras civiles, especialmente en la Cámara Civil, en juzgados de familia, y una experiencia piloto que se desarrolló con derivaciones judiciales. Y posteriormente, después de esa experiencia piloto, está la ley 24.573, que es la ley originaria, y que se puso en movimiento, en ejercicio específico, en abril del año 96. O sea, este año se cumplen 18 años. 18 años de la mediación como procedimiento obligatorio. obligatorio. ¿En qué causas judiciales se aplica o en qué tipo de litigio se aplica la mediación? Se aplica en la mayoría de los litigios. Lo que hay son algunos casos en los que no se puede aplicar. Y por ahora estamos todavía con la mediación penal, que ya está caminando bastante fuerte, que ya se viene. Y en lo civil y comercial hay casos que son optativos, por ejemplo el desalojo o un juicio ejecutivo. Y es común que te pidan una mediación sobre ese tema, porque quieren ver con el inquilino si pueden arreglar una fecha de desocupación, o que te firme un convenio y no tener que después hacer todo juicio de desalojo. Se usa bastante. Y después está excluido de la mediación, por ejemplo, en la administración pública. Entonces, este también es un problema, por ejemplo, en las malas praxis, que interviene algún hospital o algo oficial, no pueden venir a mediación. O sea, los juicios civiles contra la administración pública es demandada, no requieren de mediación previa. No, obligatoria. están efectuados. ¿Cuáles fueron las críticas que se hicieron en su momento o las precauciones que había cuando se instaló la mediación como sistema prejudicial, previo a un juicio? Como que en un primer momento lo que apareció fue pensar que al ser una instancia previa podía estar afectando, digamos, el acceso a la justicia y ser una perturbación en este sentido. Digo, desde el punto de vista jurídico. Más jurídicos se fueron los planteos que hubo, pero rápidamente se resolvieron entendiendo que no, que casualmente la mediación lo que permite es la oportunidad de una instancia previa que ayuda a que las personas intenten a través del diálogo encontrar una solución que sea mutuamente satisfactoria, de manera que, al contrario, genera un mayor acceso a la justicia en el sentido que dice la vicepresidenta de la Corte, la doctora Hayton, que es el acceso a una solución justa. Y esto la mediación lo otorga y además rápidamente, en un proceso rápido. Después hubo otros cuestionamientos que tuvieron que ver más con ciertas resistencias a lo nuevo, que eso es normal en todo proceso, en todo procedimiento. Nos formamos como abogados básicamente pensando en litigar, en el juicio. Entonces es lógico que como profesionales sintiéramos en principio esa cosa rara de cómo es esto y que no vamos a hacer un proceso judicial y vamos a tenerlo más oralizado, que tampoco estábamos acostumbrados a eso. Ahora hay una línea de trabajo en la justicia que es muy interesante, que está pensando en la posibilidad de oralizar mucho más los juicios civiles. Bueno, pero en aquellos años, 18 años atrás, genera algunas resistencias. Yo no sé si, Marta, vos te acordás de algunas otras. Sí, no hubo muchas resistencias. Se calmaron, yo siempre cuento eso, es una anécdota. Cuando el doctor Pilar Campos, fue fallecido, se mandó todo un speech por la ley, ahí se quietaron las aguas, porque
veníamos siendo atacados muy fuertemente. No nosotros los mediadores, sino el Instituto de la Mediación, no nosotros en lo personal. Y en comercial es la resistencia mayor, aún hoy. Comercial aún hoy, los comercialistas no están. O sea, la mediación, para el que no es abogado y no conoce el proceso, es una reunión previa que se hace, como bien decía Guillermo, a través de un sistema cara a cara. Exactamente. Con mucha menos burocracia, mucho menos papeles, no hay cuestiones de prueba, sería una especie de negociación previa a ir al juicio. Y el gran cambio que se produjo en materia civil y comercial fue que se impuso de manera obligatoria. Ahora, muchos abogados también planteaban en aquel momento, me acuerdo, que eso iba a encarecer el proceso. ¿Fue así realmente? Depende de los montos que estamos hablando. La mediación tiene sus costos. Tiene el costo de la notificación, que hoy no es poco porque hoy una carta ¿cuánto vale? 100 pesos. Hay que notificar a todas las partes y hay otros gastos más. Pero el costo-beneficio es mayor. No pagas la tasa de justicia. Cuando inicias un juicio tenés que pagar la tasa de justicia. En este caso, con la mediación, en la mediación no se paga. Si arreglas en mediación te ahorraste la tasa de justicia, los costos de peritos, todos estos costos que son importantes. La mediación tiene la ventaja del cara a cara. Hay gente que va a litigar y que nunca se han visto. Yo he reunido padre e hijo en una mediación. Chico grande. Y dos medios hermanos que nunca se habían visto. Pero nunca. Entonces esas cosas que te da la mediación no tienen precio. Tienen precio. Y Guillermo, ¿cómo en aquel momento tenían la expectativa de que también bajara un poco la demanda de litigios? Porque también la justicia está sobrepasada. Sí. Creo que sí, es así. Sí, uno de los, digamos, para reconocer las cosas como fueron también, uno de los motivos por el cual se impulsó esta ley y estos procedimientos tenía que ver con una descarga de los tribunales. Que efectivamente, a raíz de una sobrecarga en aquellos tiempos, que efectivamente produjo, y lo produjo de hecho las primeras encuestas que había, que eran fehacientes, estadísticas, daba una reducción importante del nivel de litigiosidad porque se resolvían muchas cosas en mediación, alrededor del 40%, si no recuerdo mal las cifras de aquel momento. Pero además hay otra cosa más, que lo que pasó, que empezó a haber mayor acceso al procedimiento de mediación para causas que nunca hubieran ido a juicio. Y esto habilita también, en esto del acceso a justicia, habilitó y sigue habilitando a mucha gente que no iniciaría un juicio, pero que intenta una mediación. Y quien intenta una mediación, la mayoría de las veces encuentra una solución satisfactoria. Quizás no sea la ideal, no sea el 100% de lo que quisiera obtener, pero obtiene una solución que sea satisfactoria y que permite que haya un derecho que haya sido ejercido y que se haya podido encontrar una solución a un conflicto que a lo mejor si no los hubiera tenido atrapados durante muchísimos años por no enfrentarlos en un proceso judicial, claro, por un montón de cosas. No llegar al juicio. Además, en esta línea de lo que decía Marta, agrego esto, es cuando especialmente en los temas que están hay vínculos familiares, también la posibilidad de restaurar vínculos que tiene un proceso de mediación que no lo tiene un proceso judicial, que es obviamente un proceso de enfrentamiento, en donde hay uno va a ganar y el otro va a perder, necesariamente. Bueno, estamos hablando con Marta Espesot y con Guillermo González, ambos mediadores y docentes también, pero vamos a hacer la primera pausa en el programa del día de hoy, en Derecho al Día, y continuamos con nuestros invitados. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos en Derecho al Día con nuestros invitados, docentes y mediadores, con Marta Espesot y Guillermo González. Ambos mediadores y ambos con experiencia desde el inicio de la mediación obligatoria. ¿Cómo fue la etapa previa a la mediación? ¿Había formación de mediadores o cuando se sancionó la ley hubo que salir corriendo a buscar a los mediadores, a formarlos? Un poco ya contó Guillermo que primero se empezó con una experiencia piloto
mediadores, muchos formados en Estados Unidos. Los juzgados te derivaban esas mediaciones. A mí como abogada me tocó ir a uno de estos casos pilotos. Como vieron que daba resultado y era bueno, ya empezaron con la formación de mediadores y ahí fue donde empezamos casi todos. Empezamos a formarnos en mediación. En aquel momento eran 2 cursos de pocas horas y una práctica que se hacía en el ministerio. Allá al principio el problema era conseguir el turno para la práctica, porque fue cuando fue la avalancha de todos los que se dedicaron a mediación y tuvimos que esperar los turnos para hacer las prácticas y después ya nos daban la matrícula. Uno de los problemas para mí, desde lo personal, yo siempre no estuve de acuerdo y no estoy de acuerdo con que la mediación como instituto, como ente, dependa del Poder Ejecutivo. Yo creo que la mediación tiene que estar en el ámbito del Poder Judicial. Eso fue desde el vamos. ¿Qué consecuencia tiene la dependencia? O sea, ¿ustedes qué trámites tienen que realizar vinculados con el Ministerio de Justicia? Más que trámites. Bueno, no, a ver, ha habido distintos momentos y distintos contextos para esto. Lo que dice Marta es, hay 2 líneas en esto, y es que podría depender del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo. En principio pareciera alguna línea que fuertemente sostiene que al ser prejudicial, de esa manera tendría que haber estado digamos, dentro de la órbita, que de hecho en muchas provincias está así, en otros lugares están así. Dentro del Poder Judicial. Claro, y esto es como un debate, digamos, académico, si uno quiere, además de práctica. Hay algunas líneas que plantean que como la mediación es más amplia que lo que es prejudicial y judicial, entonces también eso habilita a que el Estado, desde su organismo ejecutivo, digamos, impulse políticas públicas en relación con esto. Tampoco serían incompatibles, podría haber unas y otras. Las consecuencias tienen que ver con que quizás si uno está dentro del Poder Judicial, puede trabajar más desde la perspectiva de lo específico que requiere lo vinculado con lo judicial. Y además que es en el marco siempre, digamos, de la estructura del sistema judicial. Y como nosotros somos prejudiciales, algunos pensamos que es mejor que estemos fuera de lo judicial. Esto no estamos muy de acuerdo con Marta, porque precisamente marca esa diferencia entre una cosa y la otra. Ahora, ¿quién regula la matrícula? Eso siempre es muy discutible, porque quien regula la matrícula de alguna manera también tiene a cargo la capacitación o supervisar la capacitación, la organización en general. Allí a veces uno tiene puntos en común con las autoridades ejecutivas y a veces no tiene puntos en común y disiente sobre cuáles son las líneas políticas a trabajar. Desde ese lugar a veces nos trae algunas dificultades de la institucional, digamos. Claro, Guillermo, vos sos presidente de la Unión de Mediadores. ¿Quién acredita que una persona es o no es mediador? Bien, aquí en la orden nacional, que son los mediadores que actúan en la Ciudad de Buenos Aires, por esta cuestión que todavía no está resuelta sobre las competencias, es el Ministerio de Justicia, la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución. Aclaremos para los que no todos nuestros oyentes son abogados. La justicia que llamamos nacional actúa sobre la capital federal. Después cada provincia tiene su organización judicial. Después les voy a preguntar también qué provincias tienen o no tienen sistema de mediación. Pero entonces la acreditación o la certificación de los mediadores que actúan en capital federal corresponde al Ministerio de Justicia. Eso es por la ley que crea la mediación. La 24.573 y la 26.589 sostienen la actual. Claro, pero es distinto que el sistema, por ejemplo, un abogado se forma en una institución académica, que si bien es estatal, las universidades tienen una organización autónoma, no son tan dependientes del Poder Ejecutivo. Y después cuando nos graduamos como abogados, nos acreditamos, nos matriculamos en el Colegio Público de Abogados, que es una institución creada por una ley, pero independiente del Estado. Ustedes no tienen, los mediadores no tienen eso. No, y nos formamos, la formación es particular, cada uno puede ir a las diversas instituciones que están autorizadas para formar mediadores, entre ellas la UBA.
UBA forma mediadores. La UBA forma mediadores también. ¿Son Y además buenos los que forman la UBA? son los mejores, somos los mejores. Y entonces la formación, el que quiere ser mediador la puede elegir hacer. Puede ser en la UBA, en otras universidades o en privado. Pero los exámenes, la matriculación, la dan Claro, se queda con la después. acreditación. Sí, después te toma un examen que no es fácil. Y las instituciones formadoras también tienen que estar acreditadas Sí. ante el Ministerio de Justicia, les tienen que dar esa habilita, igual que los programas, en fin, todos deben estar lanzados por ellos. Bueno, eso es bastante Además- sensato. No, además estamos obligados cada uno para mantener nuestra matrícula, tenemos que hacer por año cursos de no menos de 20 horas. 30 ahora. 30 horas. Sí, ahora son 30 horas. Ahora son ¿Cuál es 30 horas. el rol o el papel entonces de la Unión de Mediadores? Bueno, la Unión de Mediadores nació en el año 2006, cuando nos motivó la organización, se motivó a partir de que había una dificultad muy grande en ese momento, porque teníamos honorarios fijados en el año 98. Por esta cosa que las cuestiones alimentarias son fundamentales para las personas, está en la base de la pirámide de Maslow, digamos, de las necesidades. Recordemos 98, todo el proceso, digamos, que se generó en el 2001, etcétera, y todo el proceso inflacionario, y estábamos con los mismos honorarios, lo cual estaba en una situación de grave crisis. Y entonces nos juntamos, algunos, a firmar una nota pidiendo al Ministerio de Justicia que actualizara esos honorarios. Y a partir de allí nos empezamos a reunir en función de que nos dimos cuenta que teníamos cuestiones importantes para tratar y cuestiones que tenían que ver con nuestra especificidad de mediadores. Y entonces nos empezamos a juntar en un bar, empezamos a reunir los miércoles a la mañana en un bar de la calle Corrientes al 1200, y desde allí, desde el año noviembre del año 2006 hasta ahora, todos los miércoles, salvo cuando estamos de feria, por supuesto, e incluso algunos miércoles feriados, nos venimos reuniendo para hablar de las cosas que son importantes para los mediadores. Y eran, digamos, específicas, porque digamos, nuestras problemáticas y las cosas que necesitamos. En aquel tiempo surgió entonces la idea de organizar una institución que fuera representativa y que pudiera representarnos frente a las autoridades, distintas autoridades, no solamente el Ministerio de Justicia, sino el Poder Legislativo, porque estábamos con un tema de que teníamos una ley que cada 2 años se prorrogaba digamos, lo que tiene que ver con la obligatoriedad, por lo tanto no tenía la profesión de mediadores no tenía un escenario de más allá de 2 años. O sea, cada 2 años había una situación de crisis, a pensar qué iba a pasar, incertidumbre. Con lo cual, bueno, trabajamos también en eso, trabajamos en el tema de honorarios, en el tema de la ley, la nueva ley, más allá de que hay cosas que pudimos conseguir y otras no. Lo importante fue que juntos tuvimos un conjunto de personas que nos interesa básicamente que esta profesión se amplíe, se legitime, se valore y Se realmente dignifique sobre todo. ¿Y saben, tienen idea de cuántos mediadores hay acreditados por el Ministerio? 2.300 ahora. 300 ahora. Llegaron a 5.000 en su momento. Y funciona, o sea, todos están en ejercicio. Sí, se supone que los que Uno puede están... ser mediador y no estar ejerciendo. No, pueden, sí, hay Pueden. muchos que son mediadores y no ejercen. Sí, de hecho hay gente que se ha formado y le alcanzó con esa formación y no pretende ejercer, que sigue con otras tareas o como abogado, y le sirve haber hecho una formación en mediación porque le sirve para entender otras maneras de resolver conflictos o acompañar a sus clientes a la mediación. Nosotros muchas veces como abogados vamos y acompañamos a nuestros clientes a la mediación, y el conocer sobre el procedimiento de mediación nos ayuda a sacarle mayor También como provecho. abogado. Como abogado, claro, un abogado que conoce para qué sirve, cuáles son las mejores oportunidades que brinda la mediación. Bueno, ahora en el bloque próximo les voy a preguntar sobre esa formación y cuáles son algunos aspectos. En el caso de Marta me interesaría también preguntarte sobre la utilización de la mediación en el patrocinio jurídico gratuito de la UBA. Pero dejemos esto para el próximo bloque. Ahora viene una pausa, informativo, y continuamos con Derecho al Día. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Continuamos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la presencia de dos colegas mediadores, Marta Espesot y Guillermo González, ambos abogados de profesión, pero que han abrazado también la profesión de mediadores. ¿Se puede decir que es una profesión autónoma ser mediador? Para mí sí. Creo que uno puede desarrollarse como mediador más allá incluso de la mediación prejudicial. Entonces eso, para lo cual necesitamos ser abogados. Pero si uno trabaja en mediación puede desarrollar otros campos y entonces ahí creo que eso lo transforma en una profesión, por supuesto, en el campo de lo prejudicial vinculada con el ejercicio, con la formación de abogados, ¿no? Ser abogado para eso. Varias preguntas. Primero, esto quiere decir, Guillermo, ¿por qué hay que ser abogado para ser mediador? Una pregunta, te hago una pregunta. ¿Podríamos firmar un convenio contra la higiene? Hay que saber, para firmar un convenio, claro, hay que saber. tenés que saber. Ahora, un psicólogo te podría decir, ¿puede un abogado intervenir en el marco de un proceso donde está en juego la emocionalidad y determinadas situaciones? Porque entiendo que hay otras profesiones que también quisieran ocupar el lugar de mediadores. Sí, sí. Ha habido... De hecho, en la nueva ley están contemplados. Pero, a ver, yo quisiera plantear desde este lugar. Para ser mediador no hace falta ser abogado. Para ser mediador prejudicial, donde vamos a intervenimos en procesos que están al borde de ingresar a la justicia, donde las personas ya han recurrido a abogados para ser asesorados, para iniciar un juicio, porque en realidad la gente va al abogado para iniciar un juicio. Todavía el cambio cultural de ir al abogado para pedir una mediación, me parece que es muy chico, si es que lo hay, pero es muy chico. La gente esencialmente va al juicio, porque es lo que está en el marco, digamos, de nuestra cultura instalado. La forma, cuando tengo un conflicto con el otro, digamos, si tiene cierta gravedad, va al juicio. Entonces, desde ese lugar es donde nosotros operamos en ese punto. Pero además, como dice Marta, hay, al estar en un conflicto de tal magnitud que está en el borde del sistema judicial, o inicial en el sistema judicial, el convenio que se haga allí, la ley, lo que creo que además es una gran cosa que tiene esta ley, es que sostiene de alguna manera que el convenio que se firma en mediación tiene el valor de una sentencia judicial firme. Con lo cual, nosotros tenemos que tener una mirada, más allá de que no asesoramos como mediadores, pero tenemos que poner una mirada jurídica que es muy importante desde un lugar además equidistante, de un lugar de imparcialidad, porque obviamente que allí hay miradas jurídicas en la mesa, están los abogados con sus miradas jurídicas. Entonces podría decir, bueno, ¿para qué necesito mediador? Yo también tengo una mirada jurídica, precisamente por esto que dice Marco, porque se firma un convenio y ese convenio tiene la fuerza de una sentencia judicial. Ahora, vamos a contar un secreto también. Marta, además de abogada, es psicóloga. Pero es psicóloga recibida mucho antes de la ley de mediación. ¿Cómo podés contestarme entonces esta pregunta? ¿Cómo te ayuda esa formación interdisciplinaria que tenés, ser abogada y también ser psicóloga, para ser mediadora? A mí, yo creo que la preparación que tuve en psicología y el ejercicio que tuve, que fue poco tiempo. Yo trabajé 12 años en salud mental. 12 años es poco tiempo. 12. ¿Es poco tiempo, 12 años? No, pero mientras además me formaba como psicóloga. Entonces era simultáneo. Pero yo creo que eso me da elementos. Yo percibo cosas que por ahí otra persona no percibe en la mediación. Yo veo cuando hay otro conflicto subyacente, no es fácil, ¿viste? Sobre todo en familia más que nada, porque cuando vienen por un problema de que te paguen un choque, no es lo mismo. Pero en familia, siempre, mire, que el horario sea temprano, que ella venga temprano a buscar a los chicos. Es por algo, no es por nada que te dicen así. Es porque ella siempre llega tarde. Es porque ella, entre que sale del trabajo, en vez de ir a buscar a los chicos, se va de farra. Todas esas cosas no son fáciles. Y yo siempre las percibo y las traigo a la mesa, claro, en forma individual, con las partes. Y Guillermo, vos como en tu experiencia también como abogado en temas, imagino que temas familiares y temas patrimoniales, sí, en todo tipo de cuestión han intervenido. ¿Cuándo se dan cuenta que la mediación no va a servir? Que están ahí las partes solamente por una formalidad.
Bueno, a ver, yo trato de no ponerme prejuicioso con ese tema, porque pienso que las partes muchas veces vienen con el prejuicio de que esto no es para mediación, y a veces los abogados también. Entonces, no podemos haber 5 prejuiciosos en la mesa, entonces yo trato siempre de hacer todo mi esfuerzo para intentarlo, porque siempre puede pasar que no. A ver, a veces hay circunstancias que uno ya conoce después de tantos años que son indicadores que uno puede decir, bueno, esto probablemente no sea para una mediación, no se logra encontrar una solución aquí en mediación. A veces tiene que ver con una historia demasiado instalada, que a pesar de que uno trabaje, esa historia de resentimientos o de enojos requieren un proceso judicial porque no se van a poner de acuerdo. A veces cuando la gente lo que quiere es una sentencia ejemplificadora. Una mediación no puede tener una sentencia ejemplificadora porque no lo es. Puede haber un pedido de disculpas, puede haber un reconocimiento de errores, si fuera el caso, pero no va a haber una sentencia ejemplificadora. No ves al otro mordiendo el polvo. Claro. Cuando lo que se busca es eso, uno lo querer humillar al otro. Esto que dice, donde hay una situación donde el otro deba inclinarse, bueno, ahí probablemente no va a haber una solución. Y muchas otras que puede haber. A veces la mirada de los abogados, que son más proclives a un proceso judicial, y a veces también eso incide sobre lo que las personas deciden, porque las personas muchas veces, a pesar de que la mediación propone el protagonismo, bueno, a veces no suman, es una sociedad esta muy paternalista, y entonces hay una dependencia del abogado sobre lo que opina, que no dice, como... Bueno, y aparte el abogado tiene un conocimiento técnico, sí, pero a veces no lo deja hablar al cliente, ¿entendés? No permite que diga nada. A lo mejor el cliente, con su otra mirada, podría dar una solución. Me interesaría, Marta, que nos cuentes, antes del último corte de hoy, que nos cuentes cómo se utiliza la mediación en el patrocinio jurídico gratuito de la universidad, donde sos profesora desde hace cuántos años. Y desde el 91. La mediación, el servicio de mediación en el práctico, en nuestro departamento de práctica profesional, surgió con la mediación. Cuando se hace obligatoria la mediación, resulta que nuestros profesores tenían que recorrer toda la ciudad para ir a las distintas mediaciones. Recordemos que cuando nace la mediación, solo nace como mediación oficial, de sorteo, no podías elegir mediador. Entonces la gente iba, sorteaban y te tocaban, tanto nuestros profesores como los contrarios, nos tocaban mediaciones por toda la ciudad, lo cual ya era un descontrol absoluto. No podíamos ir, no podían ir, los profesores no querían ir, había lugares muy lejanos, muy inhóspitos, era todo un problema. Y además con los alumnos, porque el motivo era que los alumnos aprendan. Así que, así medio a las apuradas, nació el servicio de mediación nuestro con los que teníamos matrícula de mediadores. Los miércoles era un día que se daba clases en nuestro espacio físico arriba, en el 8º piso de Palacio. Se daban clases. Esas clases se fueron a la facultad, nos dejaron todo este ámbito a nosotros y a partir de ahí los miércoles hacemos mediaciones. Solo hacemos mediaciones para nuestros clientes. Claro. Y sos inauguradora, clase. Sí, estamos desde el principio, yo estoy desde el principio. Claro. Ahora la directora es la doctora Cristina Klein. Y una última pregunta de este tema, después quiero aprovechar el último bloque para preguntarle sobre algunas mediaciones en distintas áreas en particular, pero brevemente, Marta, ¿cómo notás que el alumno que está haciendo la práctica profesional toma los aprendizajes sobre mediación? Les encanta. Primero, porque no es fácil ver mediaciones. Las mediaciones son todas confidenciales, privadas, así que a los alumnos tomamos el resguardo, le hacemos firmar el convenio de confidencialidad para que los puedan observar, vienen y les encanta. Además tienen obligatoriedad de venir, nosotros les tomamos asistencia a los alumnos. Claro. Forma parte del aprendizaje. De la formación curricular. Exactamente, así que no, les encanta y además te hacen notar cosas. Cuando termina yo les digo, bueno, ¿qué les pareció? Les explico un poco qué es lo que yo vi, cómo lo percibí y hacia dónde yo
enfoqué mi Haces mediación. una especie de coaching. Sí, sí, con ellos. Y entonces ellos me hacen un intercambio de cosas que yo misma no las percibí. No, a mí me gustó cuando usted hizo esto, o vio que le dijo tal cosa, vio que agresiva lo que le dijo. Viste, ellos te hacen toda una Una devolución. evolución. Bueno, vamos a ir a la última pausa Dale. en el programa del día de hoy, en Derecho al Día, y continuamos en un instante con nuestros invitados. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Pesot y Guillermo González, ambos mediadores y amigos. Marta trabaja en el práctico profesional de la facultad y Guillermo es presidente de la Unión de Mediadores Prejudiciales. Pero además, Guillermo, sos integrante del equipo de mediadores escolares del gobierno de la ciudad. El tema de la mediación escolar es bastante controvertido porque hay quienes plantean que tiene sus dificultades. ¿Por qué no nos decís primero de qué trata la mediación escolar? Bueno, en realidad nosotros trabajamos desde el año 97 en el sistema de mediación escolar del gobierno de la ciudad con una experiencia piloto primero, y tiene tres áreas, básicamente un área de capacitación en abordaje cooperativo de conflictos destinado a todos los miembros de la comunidad educativa, un área de programa de alumnos mediadores, que quizás es un punto que puede ser que tenga alguna controversia, y después hay un eje que es el trabajo de mediaciones o resolución de conflictos o abordaje de conflictos entre adultos en la comunidad educativa. El programa abarca las tres cosas. Y, digamos, la parte de capacitación, bueno, es bastante claro, que tiene que ver con la negociación, con el conflicto, la comunicación, las herramientas que permiten a las personas resolver por su cuenta el conflicto. Y el programa de alumnos mediadores son proyectos institucionales que se organizan a pedido de las escuelas, en donde hay todo un trabajo que hace la capacitación a toda la escuela, todos los actores, y incluso los chicos también, ¿no? Los maestros dan capacitación en abordaje cooperativo de conflictos a todos los chicos, y se conforma un equipo de mediadores. En escuela primaria los alumnos se preparan en sexto grado y actúan como mediadores en séptimo grado. En conflictos, obviamente, de chicos, relacionados con los chicos, con las cuestiones vinculadas a la tarea, a lo que ellos les generan conflictos. Claro. Ese es precisamente un poco el tema que te quería preguntar, Sí. porque investigando y trabajando en temas de bullying, hay autores y amigos, incluso psicólogos, que plantean que en temas de bullying no debería existir mediación, planteando un poco una especie de analogía con que en derecho penal, en cuanto a algunos delitos, no debe mediarse, porque debe haber como una condena como mucho más fuerte. ¿Qué opinan de esto? A ver, coincido con esto de que las situaciones donde hay desbalance de poder, que casualmente una de las características del bullying es el desbalance de poder. Y bueno, obviamente, primero no se debe generar una situación de mediación en ese caso, no es lo que compete, y mucho menos deben ser los chicos los que actúen en ese caso. Digo, los alumnos mediadores. O sea, ¿estás de acuerdo que en el bullying no corresponde la mediación? No. Ahora bien, lo que sí te digo es que existiendo mediadores en la escuela, hay una cantidad de conflictos o de situaciones que los alumnos y los docentes están más preparados para advertirlas en primer lugar, o sea, para aprender a entender la dinámica del conflicto, y primero no considerar el conflicto como algo malo, sino como una oportunidad. Eso ya cambia la perspectiva. No digo esto en términos del bullying, ¿no? Porque obviamente ahí estamos hablando de situaciones de violencia, de acoso, de hostigamiento, de malestar. Estoy hablando de situaciones de conflicto. Pero al poder ver el conflicto, mirar el conflicto de esta manera, nuestra perspectiva es que pueden advertir primero que el conflicto es relacional, como la violencia y como el bullying de alguna manera. Está en el vínculo con el otro. No hay perfiles, hay una línea que habla del bullying como perfiles, el acosador, el acosado, estas características, etcétera. Nosotros no la compartimos. Pensamos que hay, en todo caso, roles que eventualmente los chicos ocupan en esa dinámica. Y obviamente, tantos unos como otros, en el lugar que estén, necesitan ayuda porque son niños, y hay que ayudarlos, niños, niñas, adolescentes, y hay que ayudarlos a poder, digamos, superar esa situación y hacer digamos, la escuela tiene que hacer un trabajo pedagógico con esto. Y desde la pedagogía tiene que poder tener herramientas para eso, ¿no? Creemos que la contribución de la existencia de un programa
de mediación o resolución de conflictos en la escuela, lo que ayuda es a que tanto los adultos tengan herramientas y los chicos también. Incluso lo que nosotros advertimos en las experiencias que tenemos es que los chicos son mucho más capaces de verbalizar sus conflictos y de plantear este tipo de situaciones donde se sienten acosados a partir de que la escuela trabaja con el conflicto como un elemento más, Claro. como algo más de la vida. Claro. Entonces el conflicto no es algo, no porque haya un conflicto yo voy a quedar en un peor lugar o el otro va a quedar, no, ni adultos ni chicos. Entonces al reconocer el conflicto desde ese lugar, esto permite que se hable más del conflicto. Y por supuesto también que se pueda plantear firmemente el no a la violencia, ¿no? El no al acoso, al hostigamiento de todos. No solamente de los chicos, sino también de los grandes, digamos. ¿Cierto? Marta, ¿considerás que ha sido entonces un avance estos 18 años de mediación previa al litigio Sí, yo creo que lo mejor que hicimos, me parece, es educar. Porque las resistencias al principio, en especial de los colegas, era muy fuerte. Ahora los colegas están cambiando totalmente de actitud. Yo veo que cada día vienen con mayor ganas de hablar y de llegar a un acuerdo. Y doctora, yo quiero llegar a un acuerdo en esto, no quiero llegar a juicio. Creo que hemos hecho buena docencia en cuanto a lo que es la mediación, que no le quita derechos a nadie. ¿Se ha ganado entonces, Guillermo, en cuanto a la formación del abogado negociador? Sí, sí, definitivamente los abogados están accediendo mucho más a la negociación, que siempre tuvieron herramientas de negociación, pero además negociación que propone la mediación, que es una negociación en donde no solamente el cliente del abogado gana, sino que algo del otro tiene que ganar para poder llegar a un acuerdo. Esto ya de alguna manera lo tenían la mayoría de los abogados, pero lo que produjo esto es entender algunas herramientas nuevas. Y además entiendo que en la facultad de carrera de grado se está dando la materia fuertemente actualmente, no sé, ya hace varios años, se está dando. 6 años me parece, se está dando como una materia específica y que los alumnos tienen un éxito. La materia está sobre el final, creo, de la carrera y tienen mucho éxito con los alumnos. Y una cosa que quisiera agregar esto es en torno a los abogados, a la profesión de abogados, pero también en torno a otras profesiones, porque en el caso, por ejemplo, de la mediación en el ámbito educativo y en otros ámbitos, que insisto, que no sea específicamente el jurídico relacionado con el Poder Judicial, con las cuestiones judiciales, la verdad es que todas las profesiones pueden hacer un aporte y pueden trabajar en el campo de la mediación. Nosotros somos un equipo interdisciplinario, por ejemplo, en nuestro equipo hay psicólogos, licenciados en Ciencias de la Educación, ha habido sociólogos, antropólogos, docentes, con lo cual me parece que la herramienta de la mediación puede expandirse y puede trabajarse en distintos contextos. Y eso lo que ayuda es a la comunidad, a la sociedad, a trabajar el conflicto de una manera en que no tengamos que destruirnos unos al otro, sino que al contrario, que podamos ayudarnos para que el conflicto sea una oportunidad de aprendizaje y de mejoras en la vida cotidiana. Bueno, y como ejemplo de perspectiva interdisciplinaria la tenemos a Marta, que es abogada, nosotros, en la facultad psicóloga también, y mediadora. En la facultad también, en las mediaciones de la facultad trabajan también las psicólogas y las asistentes sociales de nuestro servicio. Sí. Y siempre colaboran con nosotros 2 o 3 de ellas. Ahora hay que decir trabajadoras sociales. Trabajadoras sociales. Y en el ámbito de la ley 26.589 se incluye la figura, con un nombre que por ahí no es feliz, del profesional asistente, pero en realidad se refiere a un comediador o comediadora de una disciplina afín al conflicto, Claro. es decir, psicólogos. Claro, hay que mediadores, arquitectos, De todas ciencias las profesiones, económicas, todo tiene. Bueno, lo que queremos es agradecerle muy personalmente, muy especialmente por la presencia. Gracias. Como comediadores, vinieron los dos, realmente Sí. nos dieron un panorama amplio y sintético, pero muy claro de qué es la mediación y cómo es la situación actual. Así que Marta Espesot, Guillermo González, gracias por haber venido y quedan siempre invitados a este programa que es para docentes de la facultad y para informar sobre lo que se está haciendo en la facultad en la formación de abogados y también de mediadores. Para los oyentes, muchas gracias por su atención y será hasta la próxima edición de Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio.
de la Universidad de Buenos Aires.